Para tener una buena vida necesitas de tres claves. Necesitas de sabiduría, de carácter y de fe. Y la fe es uno de los puntos en donde yo veo muchas personas teniendo dificultades. Yo no sé cuál es tu situación, si por ejemplo tú consideras que tu fe es estable, es buena, o quizás tú opinas que tu fe no es muy estable y tienes dudas, por ejemplo, respecto a Dios, respecto a cosas que son posibles, que no son posibles. Si tú tienes dudas y si tú dirías que, bien, tienes que mejorar tu fe, y todos nosotros tenemos que mejorar nuestra fe, sinceramente, pues bien, entonces este video es para ti. Quiero darte tres consejos que van a ayudarte a tener una fe más fuerte, más poderosa, porque la fe es necesario para acceder a milagros, a victorias y a las promesas de Dios en tu vida. Si tú quieres una vida extraordinaria, una vida realizada, una vida en donde tú vives todo lo que Dios tiene para ti, entonces tú necesitas de fe. Voy a empezar por el primer consejo, que está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de que le buscan. Esto me hace pensar en un escenario. Muchas personas cuando ellas oran, ellas, por ejemplo, tienen la duda si Dios ha recibido su oración, si Dios ha escuchado su oración y si Dios ha contestado a su oración. Y esto es una duda básica que hay que quitarla de una vez por todas, porque ahí hay una clave. Si tú notas bien en este versículo, la Biblia dice que tú tienes que creer que Dios está ahí y que Él te recompensa, que Él te responde. Entonces, esto es un básico que tú tienes que tener. Si tú oras en nombre de Jesús, oras con sinceridad, vacías tu corazón perante Dios, eres honesto, eres transparente con Él, Dios ha recibido tu oración, Dios ha escuchado tu oración y Dios también ha contestado a tu oración. Dios siempre nos envía una respuesta cuando oramos en nombre de Jesús y obviamente con sinceridad y con un carácter que agrada a Dios, con honestidad y entre otras cosas, ¿no? Pues bien, cuando tú crees que Él te ha escuchado, que Él ha recibido tu oración, Él libera la respuesta. La respuesta a veces no es siempre la que quieres. Por ejemplo, tú preguntas a Dios si puedes algo. Obviamente Él puede decir, claro mi hija, claro mi hijo, pero Él también puede decir, no, esto no, o ahora no. Depende, ¿no? Dios es soberano, Él es perfecto en todas sus decisiones. Y a veces las decisiones de Dios no todas nos agradan en aquel instante, pero son las decisiones correctas. Entonces, esto es una certeza que tienes que tener dentro de ti, que Dios te ha escuchado y que Dios te ha respondido. Entonces, esto es el primer consejo que te quiero dar. El segundo consejo que te quiero dar está en el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 4, que dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe te dará victoria. Hay situaciones en nuestra vida en donde parece que no hay salida, que no hay solución, que no hay alguna cosa lógica que pueda suceder para solucionar un problema. Yo no sé cuál es tu situación, por ejemplo, quizás estás buscando un trabajo y has echado muchísimos currículums y no te han respondido. Tú tienes que tener fe.
Tú tienes que tener fe en Dios, que Él está trabajando, Él está haciendo las cosas a tu favor. La fe es una clave para acceder a milagros. La fe es una clave para acceder al sobrenatural. Tú tienes que tener buenas expectativas en tu vida. Hay muchas personas que se sienten como en un túnel y este túnel es oscuro, no ven la luz al fin y piensan que su vida siempre es la misma cosa. O quizás tienes gente a tu alrededor que dice, pero esto no puede funcionar, esto es irrealista. Yo no creo que quizás encuentras un empleo tan rápido. No sé, quizás yo no creo que tú puedes, no sé, vivir en otro país o no sé qué, o no sé qué. Sea lo que sea. O por ejemplo, tú estás orando para un familiar, por ejemplo, empezar a conocer a Dios y tener una vida con Dios. Y hay personas que dicen, pero no sé, esta persona tiene el corazón tan duro, esto no es posible. Amigo, amiga, con la fe todo es posible. Si es de la voluntad de Dios, todo es posible. Y Dios honra la fe. Dios honra la fe. Por ejemplo, es de la voluntad de Dios que tu familia sea salva. Es de la voluntad de Dios que tú tienes provisión en tu mesa, que tú tienes comida, que encuentres, por ejemplo, un buen trabajo, entre otras cosas. Es de la voluntad de Dios que tú vives lo mejor en esta tierra, según tu propósito. Obviamente, por ejemplo, si tú oras a Dios y dices, Señor, yo quiero vivir en otro país, y Dios te dice, mira, yo tengo planes contigo aquí, entonces obviamente no vas a otro país, pero si Él lo tiene fuera del país donde estás, obviamente, ahí es otra cosa, Dios proveerá y tu oportunidad vendrá. Solo un ejemplo hipotético, ¿no? Pero tienes que tener fe, tienes que esperar lo mejor de Dios, tienes que esperar soluciones. Y yo te digo, si tú vives una dificultad hoy, esto puede cambiar mañana y mañana puede desaparecer. Porque para Dios es fácil hacer los problemas desaparecer. Pero que Él necesita nuestra parte. Él necesita fe. Él necesita confianza. Hay muchas personas que no le dan esta confianza, no le dan esta fe. Y se preguntan por qué su vida no cambia. Tienes que creer y tienes que esperar. Y incluso si te cuesta, empieza a declarar con tu boca. Por ejemplo, declara sobre tu dificultad. Dios va a solucionar esto. Dios va a cambiar el corazón de esta persona. Dios va a proveer este mes y en el mes a seguir. Empieza a declarar, empieza a decir cosas positivas. Incluso si alguien te dice algo negativo a tu lado, empieza a decir cosas positivas. Porque esto también te va a ayudar muchísimo. Y te lo digo también como experiencia propia, porque a mí también ya me ha pasado. Tercer consejo, Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La fe es necesaria para nuestra paz. Si tú no estás teniendo paz, si tú no puedes dormir, si tú estás demasiado preocupado, amigo, amiga, pon tu fe en acción. Yo me recuerdo que hubo una situación, quizás hace unos 6 meses más o menos, quizás por ahí, no sé, 5 o 6 meses, yo no sé más, en donde yo tenía un pequeño problema, ¿vale? Y yo me recuerdo que yo permití que aquel pequeño problema me preocupase tanto para que yo mm, no podría dormir en una cierta noche. Yo me recuerdo que me quedé acostado hasta las 2 o 3 de la noche por ahí. Y fue fatal. Fue fatal porque yo normalmente soy una persona que duerme muy bien. ¿Y qué ha pasado algunos días después? Dios ha solucionado esta situación y a través de un versículo de no solo de un versículo, pero de un capítulo todo, Dios me ha dicho, David, ¿por qué has dudado?
¿No has visto que yo soy capaz? Esto ha puesto tipo así un cierto temor en mi corazón. Y yo aprendí, no puedo perder la paz por cosas. Tú tienes que, como había dicho, esperar lo mejor. Tienes que esperar una solución. Tienes que saber, Dios está cuidando de ti. Yo no sé cuál es el desierto que estás pasando, yo no sé cuál es la dificultad que estás pasando, si es una dificultad pequeña, si es una mediana, si es una grande. Sea lo que sea, Dios te está mirando en este momento y Él está cuidando de cada detalle. Hay muchos personajes en la Biblia que estaban pasando por muchísimas dificultades. Por ejemplo, David. Eh, bien, le quería matar, obviamente. Saúl le quería matar para que él no tendría cómo subir al trono. José, que fue vendido por sus hermanos. Bien, no es probable que un esclavo se torna rey de una nación de la noche al día, por ejemplo, ¿no? Pero Dios lo ha hecho, Dios ha hecho el improbable, porque José sabía que Dios estaba con él. Tú tienes que saber que Dios está contigo y no puedes perder la paz. ¿Te recuerdas que Jesús, él estuvo en una tempestad con sus discípulos en un barco y él fue el único que ha dormido? Los demás estaban preocupadísimos. Y así somos nosotros. Estamos preocupadísimos porque pensamos, uy, esto es el fin, esto no se va a solucionar, esto es demasiado chungo. No, no es demasiado chungo. Dios puede solucionar todo. Tú tienes que saber, Dios me está mirando ahora, Dios está mirando los detalles a mi vuelta y Él está trabajando a mi favor. Si tú oras, si tú buscas, si tú ayunas, si tú confías, la respuesta, el milagro, la bendición, la victoria, sea lo que sea que estás necesitando, la provisión, esto vendrá en nombre de Jesús. Entonces cree, no desanimes, que Dios seguramente te sorprenderá. Te veo en el próximo video y sí, que Dios te bendiga grandemente.